Me llamo Rosario Méndez, tengo 69 años y cuento mi historia para que nadie olvide jamás que hasta el corazón más frágil puede renacer después de ser destrozado. Nací en un pueblito cerca de Tunja, pero he vivido casi toda mi vida en Bogotá, esa ciudad de altas montañas, frío intenso y calles bulliciosas. Siempre he sido una mujer sencilla, costurera y vendedora cuando era necesario, una madre dedicada a tiempo completo. Crié sola a mi hijo Andrés desde que tenía 5 años, cuando su padre se fue para no volver. Convertí cada noche de costura en un trampolín hacia su educación, para que tuviera ropa, comida y sueños. ¿Cuántas veces me salté un par de zapatos para que él pudiera tener libros nuevos? ¿Cuántas veces trabajé hasta que me ardían los ojos, solo para que no se sintiera inferior? Él era mi vida. Andrés era mi orgullo y mi alegría. Inteligente, carismático, siempre decía que cuando fuera grande me daría una casa grande con jardín. Sonreí y le dije que no necesitaba nada de eso, que mi felicidad residía en verlo bien. Creí cada palabra que decía, como si fuera una promesa sagrada. Con el tiempo, las cosas cambiaron. Él creció, estudió y consiguió trabajo en una empresa tecnológica. Empezó a usar camisas caras, perfumes importados y a hablar de negocios que yo no entendía. Yo seguía igual, con mis manos marcadas por agujas, mi ropa sencilla y mi corazón siempre abierto a él. La casa en la que vivíamos era pequeña, pero llena de recuerdos. Un modesto apartamento en Teusaquillo, con paredes claras y un balcón con vista a la calle arbolada. Atesoraba cada rincón como un tesoro. Para mí, ese lugar era un refugio, un hogar. Para Andrés, poco a poco me di cuenta, era solo un lugar de paso. Tú y así, sin darme cuenta, mi propio hogar empezó a sentirse hostil. La risa de Andrés se apagó, las conversaciones se acortaron. Vi un peso en el que antes no existía. Una incomodidad creciente. Hasta que llegó el día en que palabras que nunca imaginé escuchar salieron de la boca de mi propio hijo. Era una tarde fría en Bogotá, el cielo gris cubría la ciudad como una manta pesada. Estaba preparando un caldo de papa y cilantro, un aroma que siempre llenaba la casa de gratos recuerdos. Andrés llegó, serio, acompañado de Camila. No me miró a los ojos cuando dijo, «Mamá, creo que ya es hora de que busques otro lugar donde vivir». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Sonreí sin comprender, como si pensara que era una broma. «¿Qué quieres decir, Andrés?» «Esta es nuestra casa». Camila cruzó. Busqué a mi hijo para que se defendiera, pero él respiró hondo y apartó la mirada. Supe en ese momento que la decisión estaba tomada. Mi maleta ya estaba preparada en la habitación. Descubrí que lo habían hecho sin avisarme. Ropa doblada al azar, fotografías arrugadas en un rincón. Mi vida reducida a una pequeña maleta. Salí por la puerta, sin poder discutir. El frío de la noche me envolvió y una fina llovizna empezó a caer sobre mi cabello. El estruendo de los autobuses en la avenida 28, los gritos de los vendedores de empanadas, todo sonaba distante, como si estuviera en otro mundo. Caminaba sin rumbo por las calles, cargando mi maleta como quien lleva un cadáver. A cada paso, repetía en silencio, «Mi hijo me echó a la calle. Mi hijo». El dolor era tan grande que me parecía imposible contenerlo, pero aquí estoy, hablándote, porque esa mujer que se fue humillada esa noche no murió. Renació. Hoy, años después, soy dueña de todo. Y él, Andrés, no tiene ni idea. Siempre he oído que las manos cuentan la historia de una mujer. Las mías no son ni delicadas ni suaves. Son manos marcadas por agujas, callos y detergente barato. Manos que han cargado bolsas pesadas del mercado, lavado ropa de madrugada y, a menudo, pasado noches enteras cosiendo. Fueron estas manos las que construyeron todo lo que tiene mi hijo Andrés. Cuando Raúl, mi esposo, nos dejó, yo solo tenía 28 años y un hijo de 5 que criar. Recuerdo la noche en que se fue. Dijo que iba a comprar cigarrillos y nunca regresó. Me quedé sola en una casa casi vacía, con un hijo pequeño preguntando si papá volvería a cenar.
Fue en ese momento que decidí que mi mundo giraría en torno a Andrés. Encontré trabajo en un taller de costura en Chapinero. El sueldo era bajo, pero aprendí rápido. Cosía camisas, pantalones y vestidos, e incluso llevaba retales a casa para hacer pequeñas reparaciones para los vecinos. Mi vida era una línea continua de puntadas. Por la mañana, el taller. Por la tarde, casa. Por la noche, la aguja y las tijeras. A menudo, el amanecer llegaba antes de que pudiera siquiera cerrar los ojos. Así fue como le compré a Andrés su primer par de zapatos escolares. Recuerdo la alegría en su rostro cuando se los probó, corriendo por la habitación como si le pusieran alas. Cada uno de sus logros era mi victoria. Finalmente, logré alquilar nuestro primer apartamento en Teusaquillo. Era pequeño, solo 2 habitaciones, pero para nosotros era como un palacio. Pinté las paredes de blanco, puse cortinas azules que yo misma cosí y le arreglé un rinconcito a Andrés para que estudiara. Era inteligente, curioso, siempre con preguntas que me dejaban sin respuesta. Le decía, pregúntale a tu maestra. Hijo, tu madre solo sabe coser. Pero en el fondo, me enorgullecía verlo querer más de lo que yo podía darle. Para pagar la escuela privada, acepté limpiar casas 2 veces por semana. A menudo regresaba agotada, pero solo ver a Andrés durmiendo plácidamente, acurrucado con un libro, era suficiente para sentirme recompensada. Cada peso que entraba en casa era como el peso de todo mi cuerpo, pero también como una victoria. En el patio trasero del edificio, planté un pequeño huerto. Cilantro, lechuga, una tomatera. No era mucho, pero llenaba mi mesa y mi corazón. Le enseñé a Andrés a cuidar las plantas, y se reía cuando se ensuciaba las manos. En aquel entonces, me decía, mami, un día te daré una casa grande con jardín para que plantes flores y árboles. Y yo creí, porque la fe de una madre es más grande que cualquier realidad. Con los años, pude comprar mejores muebles, electrodomésticos usados y una estufa que no se apagaba sola. Todo se pagó con esfuerzo, sin deberle nada a nadie. Mi casa se convirtió en un hogar, lleno de cuadros en las paredes y olor a comida caliente. Era sencillo, pero era nuestro, y me enorgullecía de cada detalle. El sofá que pagué en 12 plazos. El refrigerador que apenas cabía en la puerta. El armario que armé con la ayuda de los vecinos. Todo fue obra de mis manos, esas mismas manos. También sostuvieron a Andrés en sus noches de fiebre, le prepararon compresas y le prepararon sopas. Fueron las manos que lo abrazaron cuando lloró su primer desamor, las que aplaudieron cuando se graduó de la universidad. Recuerdo estar sentada en el auditorio, en la última fila, con un vestido sencillo que cosí especialmente para ese día. Cuando lo llamaron, aplaudí hasta que me dolieron las manos. Andrés creció, conquistando el mundo, y yo permanecí allí, siempre listo, siempre firme. Nunca esperé nada a cambio. Mi recompensa fue verlo sonreír, así que cuando me dijo que mi hogar ya no era un lugar para mí, sentí como si hubiera escupido en todas las costuras, todos los sacrificios, todas las noches largas que me habían robado la juventud. Porque esa casa, ese hogar, no me lo había dado nadie. Lo había construido con mis propias manos, y lo que más duele no es perder el techo. Lo que duele es darte cuenta de que, para tu propio hijo, las manos que lo criaron ya no tenían ningún valor. La noche que me fui, al cerrar la puerta, me temblaban las manos. Pero en su interior, incluso vacías, aún guardaban el recuerdo de todo lo que había construido. Y ese recuerdo sería la base de la mujer en la que me convertiría más tarde, no lo sabía todavía. Pero esas manos estaban listas para construir un imperio. Bogotá siempre ha tenido noches frías, pero esa noche, el viento parecía cortar más fuerte que nunca. El cielo gris se cerraba sobre la ciudad y una fina llovizna humedecía las calles, iluminadas por farolas amarillas. Dentro, removía una olla de caldo de papa y cilantro, el aroma se extendía como siempre, calentando la habitación. Era mi forma de decir, pero ese día, el hogar ya estaba muerto.
Oí un portazo. Andrés entró acompañado de Camila. No me miró a los ojos. Estaba sentado en el sofá, con los hombros tensos y el ceño fruncido. Ella, en cambio, caminaba erguida, como si ya supiera lo que venía. Mamá, dijo con voz grave, tenemos que hablar. Mi corazón se aceleró. Las palabras, tenemos que hablar, nunca auguran nada bueno. Me limpié las manos en el delantal y fui a la sala. Camila me miraba con la mirada de quien evalúa mercancía defectuosa. Andrés. Y yo lo hemos decidido, empezó, antes de que mi hijo pudiera decir nada. No es sano que te quedes aquí. Necesitamos espacio, privacidad, una vida en pareja. Miré a Andrés, esperando que me defendiera, que dijera, no, Camila, no es así, esta es la casa de mi madre. Pero simplemente bajó la mirada y suspiró, mamá, es lo mejor para todos. Sus palabras me cayeron como piedras. Me agarré al reposabrazos para no caer. Andrés, hijo, esta casa es mía. Luché por ella, pagué por ella, la construí. Tú lo sabes, se quedó callado. Camila rió suavemente, casi con desprecio. Puede que sea en tu nombre, Rosario, pero ahora mandamos nosotros. Fue entonces cuando me di cuenta. Mi maleta ya estaba lista en mi habitación. Habían revisado mis cosas sin decirme nada. Mi ropa estaba doblada a toda prisa, mis fotos arrugadas. En el fondo, mi vida entera se había reducido a una pequeña maleta. Chicos, mi voz se fue apagando. ¿Ya lo tenían planeado? Andrés se levantó, pero no pudo mirarme a los ojos. Es mejor así, mamá. Te hará bien a ti también. La ira me quemaba por dentro, mezclada con dolor. ¿Bien? ¿A eso le llamas bien? ¿Arrancarme de mi propia casa? Mi voz resonó por el pasillo, pero solo hubo silencio. Recogí mi maleta con manos temblorosas. Caminé hacia la puerta. Cada paso era una puñalada. Esperé, hasta el último momento, que corriera tras de mí, que dijera, lo siento, mamá, no fue mi intención. Pero no sucedió nada. Cuando crucé el umbral, escuché a Camila decir la frase que nunca olvidé, mejor así. No volverá. Jamás. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Me quedé en la acera, con la maleta en la mano, con el corazón latiéndome con fuerza. El frío de la noche me envolvía. El viento traía el olor a gasolina, a empanadas friéndose en alguna esquina y el estruendo de los autobuses abarrotados bajando por la carrera 13. Todo a mi alrededor parecía seguir su curso normal, como si mi mundo no se hubiera acabado. Caminé. Sin rumbo. La maleta pesaba, pero más pesado aún era el vacío que sentía en mi interior. Pasé por delante de escaparates iluminados, bares llenos de jóvenes riendo, vendedores gritando arepas, arepas calientes. El mundo seguía de fiesta, y yo estaba solo, invisible, marginado como si fuera una molestia. En una parada de autobús, me senté con la maleta en el regazo. La gente iba y venía, nadie me veía. Repetí en silencio, mi hijo me echó a la calle. Mi hijo. Las lágrimas caían sin control, el autobús llegó repleto, con las ventanas empañadas por el vapor de mi aliento. Subí sin pensarlo. Estaba apretado entre desconocidos, agarrando mi maleta con fuerza, mientras la ciudad pasaba borrosa ante las ventanas mojadas. Cada sacudida me recordaba que ya no tenía dónde caer. Me bajé en el centro, cerca de Séptima. La llovizna casi se convertía en lluvia. Los altos edificios reflejaban las luces rojas de los semáforos y la acera brillaba como cristal mojado. Caminé hasta una pensión con fachada azul, donde un letrero descolorido anunciaba habitaciones. Pagué con los pocos billetes que tenía. En la cartera, la habitación era pequeña y olía a moho y a cigarrillos rancios. Había una cama de hierro con sábanas ásperas y una lámpara amarilla. Dejé caer mi mochila en un rincón, me senté en el borde de la cama y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Esa noche, entendí lo que es ser huérfano de un niño vivo.
Es un dolor que no se puede enterrar, que no se puede resolver, pero también esa noche, algo empezó a florecer en mí. Una frialdad, una llama, la certeza de que no moriría allí. La noche del desprecio se convertiría en la semilla de mi venganza. Esa primera noche fuera de casa, el frío de Bogotá me azotaba con fuerza. El viento me mordía la piel como si intentara arrancarme cualquier recuerdo que aún me perteneciera. La habitación de la pensión olía a humedad, las paredes descascarilladas mostraban las marcas de otros inquilinos invisibles, y la cama crujía con cada movimiento. Pero lo peor no era la incomodidad física. Lo peor era el vacío. No me habían echado unos desconocidos, sino mi propio hijo. Me quedé allí tumbado, completamente vestido, abrazado a mi maleta, como si fuera lo último que me quedaba. La luz amarilla titilaba, y el sonido de la lluvia golpeando el techo me hacía sentir como si el mundo entero llorara conmigo. Cerré los ojos y vi la cara de Andrés de niño, untada de chocolate, sonriendo mientras corría por el patio del colegio. Recordé cómo me abrazaba fuerte, diciéndome que era su héroe. Y entonces el recuerdo se hizo añicos, reemplazado por la imagen de él, ya adulto, echándome de casa en silencio. Me desperté temprano con el ruido de los autobuses en la calle. La carrera séptima ya estaba llena de vendedores ambulantes, bocinazos y gritos. El olor a arepas calientes, mezclado con el humo del tubo de escape, entraba por la ventana. Me lavé la cara en el pequeño lavabo de mi habitación y bajé. La casera me miró con recelo, como si ya supiera que no me quedaría mucho tiempo. Salí a la calle sin rumbo. Pasé por la plaza de Bolívar, donde las palomas se peleaban con los niños por migajas. Los edificios históricos se alzaban imponentes. Pero me sentía más pequeño que una sombra. Pasé por una panadería. El olor a pan recién horneado me revolvió el estómago. Contando las monedas que me quedaban, compré solo un café solo. Me senté en un banco y lo sostuve como quien sostiene calor entre las manos, como mejor para ti durante los siguientes días. La soledad se apoderó de mí. Me despertaba temprano, vagaba sin rumbo por la ciudad, solo para sentir que aún existía. Me sentaba en las plazas, observaba a la gente e imaginaba historias para no volverme loco. Por la noche, volvía a mi habitación barata, contaba monedas y anotaba mis pocos gastos en mi cuaderno. Me ardían los ojos de llorar, pero también de ira. Una mañana, vi a un grupo de mujeres vendiendo fruta en carritos en la calle 19. Se reían a carcajadas, llamaban a los clientes y negociaban precios. El contraste entre mi inercia y su fuerza me impactó como un puñetazo. Siempre había trabajado, siempre había luchado. ¿Por qué ahora me dejaba marchitar? Mis manos estaban vacías, pero ellas sabían coser, sabían transformar la tela en vida. Esa noche escribí en mi cuaderno: si nadie me ofrece una mano, me levantaré yo mismo. Era aún así, la soledad era dura. Había noches en que el frío me calaba los huesos y me acurrucaba en la cama, intentando convencerme de que había un mañana. El recuerdo de la voz de Andrés resonaba: será mejor para todos, mami, pero fue en este desierto de tristeza que empecé a sentir que algo diferente emergía. Una frialdad necesaria, como la armadura de un soldado. No era resentimiento ciego. Era supervivencia. Sabía que si no cambiaba, moriría allí, invisible, olvidada. No ese compré una manzana con mis últimas monedas, la comí despacio y observé a una mujer que vendía arepas sola. Tenía las manos firmes, la mirada cansada, pero no se detuvo. Sentí como si me mirara en un espejo del futuro. Y me pregunté, si ella puede hacerlo, ¿por qué yo no? Regresé a la pensión con una certeza. El desierto de soledad me había herido, pero también me había endurecido. Ya no sería la Rosario que esperaba. Sería la Rosario que actuaba. Esa noche, antes de apagar la luz, escribí una nueva frase en mi cuaderno: regresaré. No como la misma persona, sino como dueña de mi propio destino. Sin saberlo,
En ese momento sembré la primera semilla de la mujer que un día sería la dueña de todo. Aquella fría mañana de Bogotá, me desperté con la garganta seca y el estómago vacío. San, ¿cómo te llamas? Pregunté. Me dicen Gloria, respondió simplemente. ¿Y tú, Rosario? Rosario, qué bonito nombre. Parece una flor, pero tiene espinas, ¿verdad?, dijo riendo. No pude contenerlo. Se me saltaron las lágrimas. Le conté todo, cómo mi hijo me echó, cómo me fui con una maleta, cómo dormí en una habitación mohosa. Hablé, y ella escuchó en silencio, sin interrumpir, simplemente volteando las arepas en la plancha. Cuando terminé, me sentí avergonzada, pero simplemente dijo: Rosario, a mí también me echaron un día. Mi esposo me dejó con 3 niños pequeños. Lloré, supliqué, casi me muero de tristeza. Pero un día me di cuenta, la vida no se mueve con lágrimas. Solo se mueve con acciones. Señaló las arepas. Empecé con una sartén prestada. Hoy tengo este puesto en el mercado, mis hijos estudian y ya nadie me pisa. Permanecí en silencio, absorbiendo cada palabra. ¿Sabes coser?, preguntó de repente. Asentí. Llevo toda la vida cosiendo. Vestidos, camisas, incluso uniformes escolares. Sonrió como si hubiera encontrado una llave. Escuchen. Aquí en el mercado, siempre hay alguien que necesita arreglo. Una pernera del pantalón, una blusa rota, un delantal roto. Traigan aguja e hilo y siéntense a mi lado. Les presentaré a la gente. Me quedé sin palabras. Fue como si Dios hubiera puesto a esa mujer en mi camino. Al día siguiente, regresé con mi viejo costurero, lo único que había salvado de la casa de Andrés. Me senté junto al plato de Gloria. Al poco rato, apareció una florista con un delantal roto. Lo remendé allí mismo con puntadas firmes. Sonrió y me pagó con un billete arrugado. Mi corazón se aceleró. Era la primera vez que recibía algo para mí desde la expulsión. Vinieron otros. Un joven trajo unos pantalones rotos, una mujer me pidió que planchara una blusa. Trabajé todo el día, mis manos recuperando el ritmo, como si recordaran quién era. Esa noche, mientras contaba las monedas en la habitación de la pensión, volví a llorar. Pero eran lágrimas diferentes. Las lágrimas de alguien que sentía que la vida volvía. Gloria me miró fijamente al tercer día. Rosario, no puedes vivir solo de parches. Tienes que pensar en grande. ¿Más grande?, pregunté sorprendido. Sí. Ahorra, compra una máquina usada. Empieza a ofrecer ropa nueva, no solo reparaciones. Aquí en el mercado la necesitamos, pero nadie tiene el tiempo ni el talento. Tú tienes ambas cosas. Sus palabras despertaron algo en mí. Durante años, solo había vivido para mantener a Andrés a flote. Ahora, por primera vez, alguien me decía que pensara en mí, que creara algo propio. Durante los siguientes días, trabajé incansablemente. Cada dobladillo ajustado, cada bolsillo cosido, cada botón cambiado era una victoria. Gloria me animaba constantemente. Mantén la cabeza en alto, Rosario. No eres una mendiga, eres una trabajadora. Y una trabajadora nunca pierde su dignidad. Poco a poco, empecé a coleccionar notas en un sobre escondido en mi maleta. Cada noche las contaba, como si acariciara un futuro. Una tarde, Gloria me llevó aparte. Rosario, escucha. Conozco a un hombre que vende maquinaria usada. ¿Es justo? No. Te va a estafar. Cuando tenga suficiente, te llevaré yo mismo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué me ayudas tanto? Ella sonrió. Porque un día me contactaron a mí también. Y porque veo algo en ti que quizá tú mismo no ves. Fuerza. Esa noche escribí en mi cuaderno: hoy recibí una mano tendida. Pero no me apoyaré en ella para siempre. Aprenderé a caminar solo de nuevo, y así, en el calor del mercado, entre arepas y filas,
Comenzó el renacimiento de la mujer que un día sería la dueña de todo. Bogotá se despierta temprano. Incluso antes de que el sol aparezca tras las montañas, se escuchan bocinas, vendedores ambulantes y el tintineo de las teteras en los puestos de café. Yo también empecé a despertar antes que la ciudad, ansiosa por abrir mi costurero y sentarme junto a la plancha de Gloria. Esa pequeña mesa de plástico se había convertido en mi estudio improvisado, y cada puntada que hacía era un hilo que me reconectaba con la vida. Los primeros días los pasé sobreviviendo. Me ajusté los bajos de los pantalones, reforcé los delantales y reemplacé los botones sueltos. El pago llegaba en monedas, a veces fruta, incluso arepas. Pero para alguien que salía de casa con una maleta y el alma destrozada, hasta eso sabía. Ahora, pronto me di cuenta de que las reparaciones no eran solo una necesidad. Eran una puerta de entrada. La gente del mercado empezó a conocerme, a confiar en mí. Una florista me pidió que le cosiera una falda nueva con retazos que tenía en casa. Lo hice con cuidado, bordando discretamente los bordes. Cuando apareció con la falda el domingo, las otras mujeres se acercaron a preguntarle dónde la había comprado. Con orgullo, respondió, fue la señora Rosario. Eso me consiguió más clientes que cualquier anuncio. Al final de la primera semana, Gloria me entregó una bolsa de pan de yuca y me dijo, Rosario, tienes que aprender a vender como nosotros. No esperes a que vengan, ofrécelos. Empecé a caminar por el mercado ofreciendo mis servicios. Con voz firme, dije, ajustes, reparaciones, costuras rápidas. No dejes que tu ropa se estropee, tráemela. Salario. El dinero que ahorré fue a parar a un sobre escondido en mi maleta. Todas las noches contaba los billetes y escribía en mi cuaderno, 2 reparaciones más hoy. Otra blusa nueva hoy. 3 clientes más hoy. Fue Gloria quien me recordó el siguiente paso. Rosario, las reparaciones te dan el pan, pero no te dan un futuro. Necesitas una máquina. A Nortedo un día, una joven llamada Mariana apareció con lágrimas en los ojos. Necesitaba un vestido para su graduación, pero no podía permitirse uno nuevo. Me dio una tela barata y me pidió que hiciera lo mejor que pudiera. Pasé noches enteras diseñando, cortando y cosiendo con esmero. Cuando se puso el vestido terminado, parecía otra persona. Su sonrisa iluminó mi habitación como un sol. En la graduación, varias madres se acercaron a mí. Querían vestidos para sus hijas, ropa entallada, algo especial. Así fue como me di cuenta, no solo estaba cosiendo telas, estaba cosiendo sueños. Con el dinero que gané con estos pedidos, pude mudarme a una habitación más grande, sencilla, pero con espacio para la máquina, una mesa de corte e incluso un maniquí que me prestó Gloria. Cada mes, mi bolsillo crecía. Aún no era riqueza, pero sí dignidad. Y un domingo, me senté en la plaza cerca de la pensión con mi cuaderno. Escribí, hoy, mis manos no llevan tristeza. Llevan el futuro. Miré a mi alrededor y vi familias enteras riendo, niños corriendo, parejas abrazándose. Estaba solo, pero por primera vez, no me sentí derrotado. Sentí que era dueño de mí mismo. Fue en ese momento que se acercó una elegante dama. Tenía un vestido en las manos y me preguntó si podía arreglarlo. Dijo que era para una boda importante. Acepté. Cuando me entregó su tarjeta con su nombre y dirección, me di cuenta de que no era una clienta cualquiera. Era alguien del otro lado de la ciudad, alguien de donde el lujo se escondía tras altos muros. Esa noche, mientras el viento frío de Bogotá soplaba contra la ventana, comprendí que el mercado me había dado raíces, pero el destino comenzaba a señalarme hacia algo más grande. Estaba listo para cruzar la frontera entre las calles populares y los salones de lujo. Nunca olvidaré el día que crucé las puertas de hierro de una casa en Chicó, uno de los barrios más adinerados de Bogotá. El vestido que la elegante señora me había regalado en el mercado estaba doblado en mis brazos, protegido por una bolsa transparente. Me aterraba que cualquier salpicadura de barro de la calle manchara no solo la tela, sino también la oportunidad que tenía entre mis manos. La casa era inmensa,
con ventanales y un jardín lleno de rosas, cuidado por jardineros. Toqué el timbre. Y una criada me abrió la puerta. Me condujo a una sala de estar con sofás de cuero y cuadros dorados. Sentí el sudor de mis palmas. La mujer, llamada Isabel, entró sonriendo. Se puso el vestido que yo había confeccionado y, al mirarse en el espejo, sonrió con satisfacción. Rosario, es perfecto. Tienes manos de artista. Esas palabras resonaron en mi interior como música. No me llamó costurera ni remendadora. Me llamó artista. Y fue en ese momento que comprendí que podía ser más que una simple mujer que intentaba sobrevivir. El pago que recibí por ese ajuste valió casi un mes entero de reparaciones en el supermercado. Pero aún más valioso fue lo que Isabel hizo después. Me dio el número de teléfono de una amiga que también necesitaba una costurera de confianza. Así comenzó mi viaje. Entre semana, me quedaba en el mercado, donde estaban mis raíces. Ajustaba delantales, cosía bolsos y confeccionaba vestidos sencillos para los vecinos. Los fines de semana, visitaba casas adineradas, donde las telas eran de seda importada y las palabras se pronunciaban en voz baja, como si cada frase pesara oro. Me encontraba a caballo entre dos mundos, pero en ambos, mis manos hablaban más fuerte. El dinero empezó a acumularse. Abrí una pequeña cuenta bancaria, la primera a mi nombre. En mi cuaderno, ya no solo anotaba 2 arreglos, 3 vestidos, sino también inversión, ganancias y ahorros. Mis manos, que siempre habían sabido coser, ahora aprendían a contar. Fue Gloria quien me hizo ver aún más allá. Una tarde, mientras preparaba sus arepas, dijo: Rosario, tienes que pensar en crecer. No puedes vivir de encargos individuales. Necesitas montar tu propio espacio, tu propio estudio. Me reí, pensando que era imposible. Pero ella insistió: ya tienes clientes, ya tienes un nombre. Lo que falta es un lugar propio. Esa noche no pude dormir. No me quitaba el sueño. Pasé horas recordando cuando Andrés me prometió una casa con jardín. Nunca me la dio. Pero yo podía, con mis propias manos, construir algo aún mejor, mi propio negocio. Empecé con algo pequeño. Alquilé una habitación pequeña en Chapinero, con paredes blancas y una ventana que dejaba entrar la luz de la mañana. Instalé mi máquina usada, compré un maniquí y una mesa de corte sencilla. Pegué un cartel en la puerta: Rosario Atelier Costura y Creación. Los primeros días fueron lentos. Solo llegaban clientes del mercado y vecinos curiosos. Pero poco a poco, las recomendaciones de Isabel y sus amigas empezaron a llegar. Mujeres elegantes que buscaban arreglos rápidos y otras dispuestas a pagar por estilos exclusivos. Fue en ese momento que me lancé. En lugar de solo experimentar, empecé a diseñar. Pasé noches enteras creando patrones, mezclando telas sencillas con detalles sofisticados. Un vestido azul marino con un sutil bordado se convirtió en mi seña de identidad. Cuando una clienta apareció con él en una fiesta, otras vinieron a buscarme. Mi dinero crecía, pero no dejé que la vanidad me cegara. Mantuve la sencillez y la disciplina. Cada centavo extra iba a un fondo oculto, una caja fuerte de hierro que compré y guardé debajo de la cama. Sabía que un imperio no se construye con prisas, sino con determinación. Con el tiempo, contraté a 2 jóvenes aprendices, chicas que, como yo, tenían talento pero no oportunidades. Les enseñé a coser, a calcular medidas, a respetar las telas. Les dije: aquí no hacemos ropa. Aquí creamos historias. Cada prenda que sale de estas manos lleva un trocito de la vida de alguien. Escucharon atentamente y pronto mi pequeño estudio tomó el ritmo de un taller. Fue entonces cuando compré mi primera propiedad, una casita sencilla en Suba, remodelada con algunos de mis ahorros. Al firmar el contrato, me temblaban las manos. Yo, que había sido desalojada de mi propia casa, volvía a tener una casa a mi nombre. Pero esta vez, no era solo una casa.
Era el primer ladrillo de un futuro que yo misma estaba construyendo. La noche de la mudanza, me senté solo en la sala vacía, mirando las paredes aún desnudas. El eco de mi respiración sonaba como un himno. Me senté en el suelo y escribí. En mi cuaderno, hoy dejé de ser solo vendedor. Hoy nací emprendedor, miré por la ventana. La ciudad seguía igual, con sus autobuses abarrotados y sus bocinazos incesantes. Pero yo ya no era la misma. La mujer que antes caminaba sola con una maleta bajo la lluvia ahora tenía sus propias llaves, y yo lo sabía, todavía era solo él. Comienzo, hoy, al despertar y pasear por mi apartamento en Chico, con sus enormes ventanales que dejan entrar el sol de la mañana, a veces necesito recordarme que soy yo misma. Rosario Méndez, la mujer que una vez salió de casa con una cartera y lágrimas en los ojos, ahora posee propiedades, tiendas y un nombre que se pronuncia con respeto. Mis días ya no empiezan en habitaciones mohosas, sino en habitaciones adornadas con flores frescas. Tomo café con vistas a Bogotá, viendo pasar los autobuses abarrotados, y recuerdo cuando yo también me apretujaba en ellos, con mi costurero. No fue suerte. Fue disciplina. Fue la frialdad que aprendí a través del dolor, tras abrir mi primer taller en Chapinero, siguieron otros, uno en Usaquén, otro en Medellín y luego en Cali. Mis vestidos empezaron a aparecer en eventos importantes y en revistas sociales. Las clientas competían conmigo por citas, como si cada pieza que cosía fuera un pasaporte a otro mundo. Con las ganancias, invertí. Compré pequeños apartamentos para alquilar, luego locales comerciales, luego terrenos. Siempre con cautela. Siempre con contratos a mi nombre. Hoy, al firmar papeles, mi apellido pesa. Rosario Méndez ya no es solo costurera. Es empresaria. Es dueña de todo lo que alguna vez pensé que nunca tendría, pero a pesar de todo esto, la cicatriz permanece. A veces, incluso sentada en una habitación de lujo, mi corazón aún regresa a aquella noche en que Andrés me dio la espalda. Su silencio todavía duele más que cualquiera de las palabras de Camila. Es curioso, la gente me mira ahora y solo ve poder. Ven a la mujer elegante y bien vestida que llega en coche con chofer y es recibida con copas de champán. Pero nadie imagina que, en el fondo, aún llevo el recuerdo de un asiento de autobús frío, de una maleta apretada contra el pecho, de una madre abandonada. Fue este contraste lo que me formó. No sería el emprendedor que soy hoy si no hubiera tocado fondo. Aprendí que las lágrimas no pagan las cuentas y que el corazón, para no morir, debe endurecerse. Recuerdo una vez, en un cóctel en un hotel de 5 estrellas en Medellín, que un empresario me preguntó cómo había empezado. Lo miré a los ojos y le dije, mi propio hijo me echó de casa. Tuve que rehacer mi vida, punto a punto, no sabía qué decir. Sonrió torpemente y cambió de tema. Y me di cuenta, muchos admiran la fuerza, pero pocos quieren afrontar el dolor que la genera. Hoy tengo choferes, asistentes y empleados. Pero no olvido que todo empezó en el mercado, junto a Gloria, con una aguja en la mano y unas monedas ganadas con esfuerzo sobre la mesa. Por eso ayudo a otras mujeres. Creé una fundación que enseña costura a madres solteras, para que ninguna tenga que mendigar por dignidad. Cada vez que veo a una de ellas firmar su primer recibo de sueldo, siento que parte de mi dolor se ha transformado en una semilla. Aún así, dentro de mí hay una llama fría. No de odio, sino de recuerdo. Porque lo que Andrés y Camila hicieron no fue solo echarme de casa. Fue negarme como madre, como mujer, como ser humano. Creyeron que no sobreviviría. Irónicamente, fue este desprecio lo que me dio la fuerza. Para convertirme en quien soy, a veces pienso en el reencuentro. ¿Cómo será cuando me vea entrar en una habitación, elegante, rodeada de respeto, y no reconozca de inmediato a la mujer que abandonó? Pienso en cómo será mirarlo a los ojos, ya no como una madre herida, sino como la mujer que se reconstruyó sin necesitarlo. La verdad es que hoy lo tengo todo, riqueza, propiedades, reconocimiento. Pero hay algo que ningún dinero puede devolverme. La inocencia de la fe ciega en el amor de un hijo. La he perdido para siempre, y quizás por eso mi mirada ahora es fría.
porque he aprendido que hasta el vínculo más sagrado puede romperse. Y cuando se rompe, la única salida es aprender a vivir para uno mismo. Esa noche me echaron a la calle, solo era Rosario, la costurera. Hoy soy Rosario, empresaria, dueña de un negocio, propietaria de una inmobiliaria, mi propia persona. Y sí, hay una lección en todo esto, es esta: a veces hay que estar roto para descubrir de qué estás hecho. El mundo me mira y dice, ella ganó. Pero sé que no es solo victoria. Es supervivencia. Es reconstrucción. Son cicatrices transformadas en armadura, y mientras contemplo la ciudad desde mi lujoso apartamento, pienso, Andrés no tiene ni idea de en quién me he convertido. Y cuando lo descubra, su mundo nunca volverá a ser el mismo. Por un instante, el mundo se detuvo. El hombre que tenía ante mí ya no era el joven prometedor que había salido de casa con camisas importadas y planes de grandeza. Estaba demacrado, con ojeras, ropa arrugada y una mirada perdida. Parecía haber envejecido 10 años en 5, no me reconoció de inmediato. Pasó junto a mí, con un maletín desgastado, y fue a hablar con el gerente. Me quedé inmóvil, observando. Me temblaban las manos, pero mi rostro permanecía sereno, minutos. Después, salió de la sala discutiendo con el empleado. No puede ser. Necesito más tiempo, dijo con voz angustiada. El gerente simplemente negó con la cabeza. Andrés salió cabizbajo, se sentó en una silla y se cubrió la cara con las manos. Me acerqué lentamente. Me senté a su lado. El corazón me latía con fuerza, pero mi voz era firme. Parece que levantó la cara lentamente. Al verme, se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron como platos, como si hubiera visto un fantasma. Mami, sonrió sin calidez. Sí. La misma madre que echaste a la calle. Intentó hablar, pero se le quebró la voz. Yo pensé que nunca volverá. Concluí. Eso dijo tu esposa, ¿no? Nunca volverá. Su silencio fue respuesta suficiente. Miré a mi alrededor. La gente pasaba sin percatarse del drama que se desarrollaba allí. Solo nosotros dos conocíamos la magnitud de ese momento. ¿Sabes por qué estoy aquí, Andrés?, pregunté. Estoy negociando la compra de más propiedades. Tengo estudios, apartamentos, locales comerciales. Me llaman empresaria. ¿Y tú? ¿Qué queda del hombre que una vez me echó? Bajó la mirada, avergonzado. Mami, yo lo perdí todo. La empresa donde trabajaba quebró. Camila me dejó. Tengo deudas. No sé por dónde empezar. Sentí una punzada en el corazón, pero no lo dejé entrever. Qué irónico, ¿verdad?, dijo con frialdad. Me dejaste tirada como si fuera un peso muerto. Ahora eres tú quien se está ahogando, lloró. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro que tantas veces había besado de niño. Por dentro, mi alma estaba destrozada. Pero por fuera, me mantuve fuerte. Mami, lo siento, murmuró. Estaba ciego, ¿me envenenaron? Creí que estaba haciendo lo correcto, lo interrumpí, mirándolo fijamente a los ojos. ¿Es correcto echar a tu madre de la casa que construyó con sus propias manos? ¿Es correcto dejar que el silencio pese más que la gratitud? Negó con la cabeza desesperadamente. No sabía, yo, puse la mano sobre la mesa, pero no lo toqué. Ahora lo sabes. Sabes que la vida cobra su precio. Respiró hondo y suplicó, ayúdame, mamá. Solo tú puedes. Las palabras resonaron pesadamente entre nosotros. Por un instante, el pasado regresó de golpe. Las noches sin dormir, los vestidos cosidos, la sonrisa infantil, la traición adulta. Tenía el poder de decidir. Podía extender la mano, o alejarme como él me hizo. Me levanté lentamente. Él también intentó levantarse,
pero simplemente levanté la palma de la mano en señal de negativa. Todavía no sé qué haré, Andrés. Pero de una cosa puedes estar seguro, nunca volveré a ser la mujer que abandonaste. Lo dejé sentado, llorando en la fría banca del vestíbulo. Salí a la calle, donde el viento era cortante. El cielo gris parecía agobiar a Bogotá, pero dentro de mí había un sol tímido, como si algo finalmente se hubiera cerrado. Mientras caminaba, pensé, a veces la vida nos regala el momento que hemos esperado durante años. Y en ese momento, no es la venganza lo que más habla, sino la decisión, y yo sabía que el mío aún estaba por terminar. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi apartamento en Chicó, mirando por la ventana las luces de Bogotá, cada destello. Un latido abajo. La imagen de Andrés, sentado en la banca fría, llorando y pidiendo ayuda, no se me iba de la mente. Mi hijo. El mismo que me había alejado, el mismo que había cambiado mi amor por silencio. Ahora era él quien pedía, y yo tenía el poder de decidir. Pensé en todo lo que había vivido. La pequeña maleta, la lluvia que me mojó la cara, el olor a humedad de la habitación en la pensión, las manos callosas que me levantaron cuando nadie creía en mí. También pensé en Gloria, quien me ofreció una arepa cuando no tenía nada, y en cada cliente que confió en mi trabajo, dándome dignidad cuando ya había perdido la fe. Tenía dos caminos ante mí: extender la mano o devolver el dolor. Por la mañana, tomé café solo. El sabor amargo parecía recordarme que la vida nunca es del todo dulce. Cogí el teléfono, marqué el número de Andrés y, cuando contestó, su voz volvió a temblar como la de un niño. Madre, respiré hondo. Andrés, quiero verte. Hoy, nos conocimos en un café sencillo, lejos de los salones de lujo que frecuentaba. Llegó primero, con la camisa arrugada y la mirada perdida. Al verme, se levantó nervioso, pero le hice señas para que se sentara. Andrés, empecé con voz tranquila pero firme, me arrancaste de mi casa. Me negaste como madre. Lo que hiciste es inexcusable. Bajó la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo sé, y no pasa un día sin que me arrepienta. Me quedé en silencio unos segundos, dejando que el peso de las palabras se cerniera entre nosotros. Luego continué, pero yo no soy como tú eras conmigo. No voy a echarte. Me miró sorprendido, como si no pudiera creerlo. Te ayudaré, Andrés. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco ser libre. Libre del odio, libre del peso del rencor. Te recuperarás, pero tendrás que trabajar, tendrás que ganarte cada paso. Sollozó, intentando hablar, pero levanté la mano. No me lo agradezcas. Demuéstralo con tus acciones. El silencio que siguió fue denso, pero en lo más profundo de mí, sentí que algo se deshacía. Era como si las cadenas del pasado finalmente se estuvieran soltando. No podía olvidar, no podía borrar. Pero elegí seguir adelante sin cargar con el veneno. Salí del café con la cabeza bien alta. Bogotá estaba tan fría como siempre, pero por primera vez en años, no sentí el frío atravesándome. Simplemente me sentí ligera. Esa noche, en mi apartamento, escribí en el cuaderno que aún conservo de los días de dolor: la venganza nutre por un instante. El perdón libera para siempre. Miré por la ventana y pensé en todas las mujeres que, como yo, han sido rechazadas, traicionadas e invisibilizadas. Mujeres que lo dieron todo y recibieron silencio a cambio. Mujeres que creen que es demasiado tarde para empezar de nuevo. Quiero hablar contigo ahora. Sí, contigo que me escuchas. ¿Alguna vez te han echado de un lugar que te pertenecía por derecho? ¿Alguna vez has sentido el dolor del abandono, el peso del desprecio de quien más amabas? ¿Alguna vez has llorado, creyendo que no había salida? Soy la prueba de que hay una salida. De que incluso desde las calles frías se puede construir un imperio. No importa si tienes 60, 70 u 80 años, nunca es tarde para empezar de cero. Nunca es tarde para ser tu propio jefe. Hoy soy Rosario Méndez. La mujer que fue echada a la calle por su propio hijo. La mujer que empezó con una maleta y una aguja.
la mujer que ahora lo tiene todo, y quiero saber de ti, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Le ofrecerías ayuda o devolverías el dolor? Deja tu comentario, cuenta tu historia. Quiero escuchar tu voz, porque sé que no estoy solo, y si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con quien necesite esperanza, porque esta no es solo mi historia. Es la historia de todos nosotros, que aprendemos a caer, pero también a levantarnos.